Shalom para todos, aquí estamos nuevamente en su programa Torah Internacional con la perla de la parashá de la semana. Hoy nos toca la parashá número 22 del ciclo anual de Torah del año 5776, correspondiente al año 2016 de nuestra cuenta del año secular. Nos toca la parashá Vayahel. Esta parashá comienza en el capítulo 35 y es muy larga y abarca hasta el capítulo 38, Pasuk 20, es decir, que ocupa prácticamente 3 capítulos y medio. Es la penúltima parashá del libro del Sefer Shemot, ¿no? Esta parashá comienza con una convocatoria que hace Moshe a los hijos de Israel y la primera parte habla sobre el Shabbat, luego la segunda parte algunas donaciones que se piden para el Mishkan, el tabernáculo, algunas instrucciones relacionadas con la construcción del mismo, los aportes que luego cada hombre dio al tabernáculo, las labores, se destacan las labores de algunas mujeres piadosas de Israel, y la designación de algunos hombres talentosos y con destrezas, orfebres, artesanos, que eran los diseñadores del tabernáculo. Y llegó un momento, pues, cuando Moshe, luego de ver que todo el pueblo traía las ofrendas correspondientes, dijo que bueno, que no traigan más porque ya es suficiente. Y luego se cuentan mucho más detalles de la construcción del Mishkan. Cuando uno se para a considerar esta parashat, uno tiene que tomar siempre en cuenta que las divisiones por parashot, o sea, por porciones, es una división artificial de las escrituras. Y lo mejor es estar pendiente en la división natural de la propia Torah, ¿no? Que es por porciones que llamamos parshiyot, o sea, una parshiyá es una estructura del texto hebreo. En cambio, la parashá Vayahel es el comienzo de un nuevo recuento, o aparente nuevo recuento, porque la parashá anterior, que es la parashá Kitizá, termina con episodio cuando Moshe se puso un velo a causa de la radiancia o del esplendor o del brillo de su rostro. Así termina la parashá Kitizá. Luego, yuxtapuesto con este episodio, Moshe dice que convoca a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las palabras que el Eterno ha ordenado para hacerlas. Y entonces comienza a hablar del Shabbat. Bueno, ya había hablado del Shabbat otras veces, pero vamos a ver cuál es la intención de esta repetición. Dice, 6 días se hará labor, pero el día séptimo será por ustedes sagrado. Usará un gran sábado para reposo, para el Eterno. Todo aquel que haga labor será muerto, no encenderán fuego en todas sus moradas. Y luego se vuelve a dirigir a toda la congregación de los hijos de Israel. Dice, esta es la palabra que ordenó el Eterno, diciendo, tomen de ustedes ofrendas para el Eterno. Esta ofrenda que está pidiendo acá es exactamente similar a la misma petición que se hizo varias parashá atrás, en la parashá Teruma. Allá era o estaba revelada la intención del Eterno cuando le revela a Moshe para que cuando llegue el momento de pedir oro, plata, cobre a los hijos de Israel y otros elementos para la construcción del santuario, la repetición acá es porque ahora ha llegado el momento histórico concreto en el cual Moshe hace la petición que había sido revelada antes en la parashá Terumá. De ahí la doble repetición, allá está la revelación y aquí está el hecho concreto cuando se da la petición o para que se hagan los donativos correspondientes y la respuesta del pueblo a la convocatoria de Moshe. Pero les decía que debemos detenernos porque la Torah está yuxtaponiendo o poniendo junta
dos cosas muy distintas. La Parashá Kitizá termina con el episodio del velo de Moshe y a continuación habla sobre una convocatoria relacionada con la invitación a guardar el Shabbat y que no hagan él labor alguna. Y termina diciendo también sorprendentemente, como si estuviese aislado, no encenderán fuego en todas vuestras moradas en el día de Shabbat. Y continúan, como ya les mencioné, la convocatoria para los diferentes tipos de donativos que se necesitaban para la construcción del Mishkan o tabernáculo del desierto. La pregunta es, ¿por qué la Torá o por qué Moshe Rabenu yuxtapone el episodio de el brillo de su rostro y luego que se pone el velo con la revelación del Shabbat y luego del Mishkan? Esta yuxtaposición es parte de lo que uno llamaría la técnica hebrea o la manera hebrea para relacionar temas. Nuestros libros occidentales están diseñados de otra manera, siguen una lógica, este sigue otro tipo de lógica, y esta yuxtaposición tiene que ver con la ruptura de la continuidad del relato, es decir, se viene narrando una cosa y ahora abruptamente se comienza a decir una cosa, es decir, se viene hablando del episodio del brillo de Moshe y del rostro, o del velo y su máscara que pone sobre su rostro, y luego habla del Mishkan y su relación con el Shabbat. Esta es la explicación de tal yuxtaposición. Observen primero que el Eterno ha venido hablando sobre el Mishkan hasta cuando ocurrió el episodio del becerro de oro. Entonces viene toda una narrativa yuxtapuesta o que es interrumpida por el episodio de la apostasía en el monte Sinaí con el becerro de oro. Y ese relato termina con la intervención de Moshe, cuya parte final lo vemos pues que después de pasar 40 días su rostro brilla y la gente teme. Luego que termina todo ese episodio de juicio que ya comentamos en la parashá anterior, ahora termina diciendo cómo pasaban las cosas cuando hablaba con el pueblo de Israel, se quitaba la máscara y luego se la ponía cuando estaba en el trato ordinario con el pueblo, y luego cuando iba a hablar con el Eterno se la volvía a quitar. Ahora, convoca a Moshe a toda la congregación. Cuando lo convoca delante de toda la congregación de los hijos de Israel, esto tiene que ver con la parashá anterior que decía, veían los hijos de Israel el rostro de Moshe que resplandecía. Entonces él ponía la máscara sobre su rostro. Es decir, cuando hablaba con él, mejor dicho, con ellos, se quitaba el rostro. Entonces ellos escuchaban a Moshe impresionado por la brillantez de su rostro. De modo que cuando leemos en el capítulo 35, convocó Moshe a toda la congregación, debemos estar conscientes que en ese momento Moshe había quitado la máscara o el velo de su rostro y ellos estaban escuchando el mensaje que le estaba dando Moshe Rabenu, así a faz descubierta, pero impresionados por el brillo de su rostro, que hemos dicho que es una manera, como opinaron algunos jajamín, que era para legitimar como un sello la autoridad de Moshe sobre el pueblo de Israel. Ahora dice, estas son las palabras que ordenaba el Eterno: 6 días harás trabajo, pero el séptimo día es sagrado, es un día de reposo, y no hagan él labor alguna, y no encenderán fuego. Aquí, y luego viene a hablar con el santuario. El punto principal que mucha gente conoce, y que yo he enseñado en otras partes también, y que lo ha aprendido los hajamín, es que simplemente, por muy importante que sea el Mishkan, el lugar donde el Eterno ha decidido morar entre los hombres, el Shabbat es importante. Todos los días se emprendía todas las labores correspondientes a la construcción del tabernáculo, pero llegado el Shabbat había que suspenderse. Es decir, hay cosas importantes en nuestra vida. Incluso la construcción de un santuario para el Eterno es de la máxima importancia.
viene por orden del Eterno. El diseño, la construcción, los materiales, todo era por orden del Eterno. Pero cuando eso era muy importante, el Shabbat prevalecía. Entonces se suspendían las labores del Mishkan o las labores de construcción del Mishkan a favor del Shabbat. Y aquí hay un punto que queda como aislado o fuera de contexto. Dice, no encenderán fuego en todas vuestras moradas en el día de Shabbat. Esto tiene que ver con un asunto muy profundo que no tengo chance de comentar por ahora, pero el punto es que hay una distinción conceptual en lo que respecta al concepto de trabajo. Lo que llama trabajo las escrituras no es el mismo trabajo que nosotros pensamos. De hecho, en las escrituras hay dos palabras que podemos traducir como trabajo, como labor, pero la escritura no está pensando en español. La escritura ha escrito en su propio léxico las cosas que quiere expresar. En este caso hay dos palabras que podemos traducir como trabajo, como labor o como servicio, y esas palabras son abodá, que tiene que ver con algún tipo de trabajo que se realiza, algún tipo de ejercicio físico, y las otras que tienen que ver, otra palabra que también se traduce trabajo es melajá. Entonces, cuando dice no harán ningún tipo de trabajo, la palabra hebrea es melajá. Pero ¿por qué no menciona bodá? ¿Cuál es la diferencia conceptual? El punto es que melajá es un trabajo que tiene que ver con obras de creación. Es decir, por ejemplo, y especialmente relacionada con el Mishkan, es decir, el diseño de las lámparas o de la menorá es una obra creativa, como eran las cortinas de lino púrpura o carmesí, de los querubines que habían allí dibujados, de la propia arca de la alianza. Todos los elementos del Mishkan, en un sentido especial, eran melajot, es decir, obras que procedían de un genio creativo, es decir, agarrábamos el mundo y sus materiales y lo transformamos para la gloria del Eterno. Entonces eso significa que lo que está suspendido en Shabbat no es el trabajo físico, sino el trabajo físico que lleve a una obra de creación. Y ese es justamente el concepto Shabbat inicial desde el principio en el libro de Bereshit. En el libro de Bereshit dice que el Eterno descansó de toda labor, de todo trabajo. Entonces, claro, es que el Eterno no descansa, él por definición de Dios no se cansa. Lo que quiere decir es que descansó, es decir, reposó, es decir, había cesado de hacer todas aquellas cosas que correspondían a obras creativas, es decir, los peces, los animales, las nubes, el sol, las estrellas, las galaxias, los animales y finalmente el hombre y la mujer. Esas son obras que el Eterno había hecho, son obras creadoras. Entonces, el Eterno se refiere a eso. Y como ejemplo paradigmático de una obra que no ha de hacerse en Shabbat es encender fuego, asunto que ha sido malentendido por la tradición cristiana. Creen que se refiere que nosotros no podemos encender una lámpara o algo así, aunque no se debe encender, ni prender autos, aunque no se debe encender. El punto no es tanto que encender fuego se refiere a que tenemos que ir a la montaña, entonces con un hacha en la espalda, luego caminar unos cuantos kilómetros, cortar la leña y venirnos para atrás con 3-4 kilos de leña para ponerlo en el fuego. No se trata de eso. Se trata que el fuego es, digamos, el ejemplo paradigmático de una obra creativa del hombre. Toma dos elementos, dos piedras, pedernal, y crea fuego. Eso es lo que está el Eterno permitiendo. Entonces, la obra máxima, con los mínimos elementos posibles del mundo, hace una creación, se crea el fuego. Entonces, como agarrar, qué sé yo, una cerámica y hacer
un alfarero, puedes agarrar para hacer una cerámica y ya se puede hacer un plato, puede hacer una tinaja muy bella o puede hacer otra cualquier obra. De eso se trata. Pero en este caso está tomando un elemento del mundo y lo está transformando en una obra de arte, ya sea para uso público o por uso secular o sagrado. Aquí el fuego representa, como decía, la obra máxima de creación del hombre con los mínimos elementos del mundo a fin de crear algo nuevo. Se trata de suspender toda actividad humana. En otras palabras, el Shabbat es una renuncia que el hombre hace por mandato del Eterno a seguir transformando el mundo. El mundo se detiene. La obra del hombre es transformar el mundo para gloria del Eterno y beneficio de la sociedad, del hombre, para el confort, el bienestar, para el progreso de la ciencia y la tecnología, pero en este momento no. Renunciamos al ejercicio de la creatividad a favor del hombre. A eso que se refiere. Entonces, en su momento mostraremos cuáles son los 39 melajot, los 39 trabajos que la sabiduría judía infiere del Shabbat, o mejor dicho, de la relación entre el Shabbat y la construcción del Mishkan. De allí podemos saber qué cosas se deben hacer o no hacer en Shabbat, pero dejaremos eso pendiente. Pero a mí me gusta una explicación que encontré en un libro del rabino Jonah Blisten, que cita a otro rabino, según el cual da una explicación ya no tanto exegética, sino más bien, como se diría, homilética o musar, para sacar una lección espiritual. Dice que esto se refiere al fuego que uno crea cuando tiene conflicto con otras personas. Y ahí cita el caso de un rabino que dice que, bueno, esto se refiere cuando le fue a consultar un judío, pues normal, a su rabino, que mira, tengo problemas con la esposa, ella nunca tiene el tiempo necesario, ni dispone las cosas de modo que cuando llegue el Shabbat, ella tenga todo listo. Siempre tenemos un problema en Shabbat por eso, porque cuando vamos a celebrar el Shabbat, todavía falta parte de la comida, el pescado no está, en fin, cada Shabbat es un problema. Y entonces él dice, no, el que dice que no se puede encender fuego en Shabbat, en ninguna de sus moradas. Porque eso es interesantísimo. No se puede tener problemas en Shabbat. Entonces, claro, esta no es la explicación exegética, es un musar. Se aprovecha del texto bíblico, la sabiduría judía, para conseguir una lección espiritual importante. Y entonces está prohibido en Shabbat encender fuego, es decir, encender problemas que solivianten las pasiones y creen conflictos. Entonces aquel joven le exponía al rabino pues que los problemas que se crean por el Shabbat, y eso está prohibido por la Torah, y mira lo que dice acá, el muchacho se sorprende. Entonces lo que tienes que hacer para evitar que haya fuego en las moradas del día de Shabbat es simplemente cooperar con tu esposa. Ayúdala para que ella pues se pueda aliviar la carga y ella tenga su comida preparada a tiempo, que es lo que tú necesitas. Y hay otra historia parecida también, que había un problema entre un esposo, pero no tanto así como tan candente como el anterior, sino que el esposo le gustaba un postre que hacía su esposa, pero la comida de Shabbat era tan abundante que cuando llegaba el postre que le gustaba que hacía su esposa, ya el hombre estaba lleno y no disfrutaba del postre. Dice, no, yo quiero comer ese postre, una especie de lo que nosotros aquí en Venezuela llamamos como un pequeño cupcake, que le dicen ahora, ¿no? Ponquecito, algo así, ¿no? Una pequeña torta, con pasas y todo lo demás, y el hombre estaba inquieto. ¿Por qué mi esposa me hace esto? No puedo disfrutar del Shabbat porque lo mejor que ella hace es ese postre, y como el postre es al final, yo tengo que esperar hasta el final, pero cuando llego al final ya yo estoy ya más que harto y ya no lo quiero comer. Entonces
se fue a quejar al rabino, mira, ¿cómo hacemos para que mi esposa me dé el postre antes? Entonces la esposa que estaba ahí presente en esa consejería le dice, pero es que es el postre y el postre es al final. Y es el postre que le gusta y es la comida favorita que yo le preparo para él. Lo hago con mucho gusto, pero le decía, pero lo haces con mucho gusto, me gusta, pero yo no lo puedo comer porque estoy ya harto de todo lo que he comido, el pescado, la sopa, el helado, todo. Entonces el rabino, viendo que no había solución, entonces dice, bueno, de ahora en adelante la solución es esta, para que no haya más conflicto, no haya fuego en sus moradas. Vas a hacer 2 postres. Uno para que lo coma al final, como usted quiere, señora, y uno para que lo coma al principio, para que él disfrute también de su postre al principio, como él quiere disfrutar. Y ese es el problema. Entonces, esto es muy lindo, porque de una cosa que no tiene nada que ver con lo que está en el texto bíblico, la sabiduría judía saca lecciones importantísimas para nosotros. Esa es una primera lección, lo que se llama del tipo agádico. Pero ahora continuamos con nuestro relato y que no olvidemos que esto está en juxtaposición con el episodio del velo de Moshe. Ahora, Moshe, luego de dar esta advertencia en que no se debe hacer en Shabbat, a continuación convoca a los hijos de Israel y dice, esta es la palabra que ordenó el Eterno, y tomen de ustedes una ofrenda para el Eterno. Todo aquel que disponga su corazón traerá la ofrenda para el Eterno: oro, plata, bronce, lana celeste, púrpura, carmesí, piel de carnero, etcétera, etcétera. Da una larga lista de cosas para traer, incluso barras, aceites, madera, etcétera. Y entonces termina diciendo, después que hace toda esa convocatoria, el versículo 20 del capítulo 35, miren lo que dice. Y salieron toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moshe. Es decir, terminó la reunión, se hizo esa convocatoria, se dieron las directrices acerca de los donativos que se estaban solicitando, y dice simplemente, y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moshe. Los jajamín han observado que esta palabra parece superflua. Debieron, la Torá simplemente debió haber dicho, y toda la congregación de los hijos de Israel salieron. Se terminó la reunión. ¿Por qué la Torá añade delante de Moshe? Porque era obvio que estaban delante de Moshe. Estas obviedades, si perdonen el término, o estas cosas que están, parece como de más o superfluas, en verdad no son superfluas. Añaden una información extra que el Eterno quiere comunicar. Los Jamín enseñan que, si bien es cierto, todos salieron después de haber sido convocados y escuchar lo que Moshe tenía que decirles, el punto es que cuando la Torá agrega delante de Moshe, es que ellos estaban gratamente impresionados por las palabras que Moshe le estaba diciendo. No era tanto el contenido de las palabras que están reveladas en la Torá, la petición de los donativos de oro, plata, bronce, madera de acacia para el altar, para el arca sagrada, en fin. Lo que le impresionaba al pueblo eran 2 cosas: que ellos estaban panín al panín, a cara descubierta, con Moshe, con el rostro brillante, como reflejando la gloria del Eterno, y aquel hombre hablando con una extraordinaria mansedumbre. Es decir, aquello era impresionante, no tanto por lo que se veía, sino que aquel hombre les hablaba no solo de cara a cara, un rostro iluminado, sino que les hablaba de corazón a corazón. Se sentían elevados en su presencia, se sentían emocionados e inspirados. Por eso dice, desde delante de Moshe, es decir, delante de un hombre del Eterno. Estamos hablando de un hombre que no solo en su rostro se refleja la gloria del Eterno, sino que también que lo hace con humildad. El rabín Nachman de Breslov, comentando acerca del Eterno, dice, citando el Salmo 104 en su primer paso, dice que el Eterno se viste de majestad y de gloria. Pero la palabra majestad la hemos siempre entendido, la palabra que
que está allí como majestad, que es Adar, siempre la hemos entendido como algo impresionante en cuanto a la presencia de un rey o a la presencia de una reina, su presencia majestuosa, es decir, la gala con que se viste, la parsimonia con que se pasea, los impresionantes ritos alrededor de la corte del rey y las reinas. Esa majestad se ve impresionantemente en todo el escenario de la realeza. Pero la vestidura de majestad, según Rabbi Nachman de Breslov, que habla allí la escritura, se refiere a la humildad. Entonces, y eso es lo que está viendo en Moshe Rabbeinu, que un hombre ungido con el poder del Eterno y cuyo brillo en su rostro legitimaba el Dios que lo acompañaba en sus palabras y en su poder, con todo era capaz de hablar con una humildad y con una franqueza y con una sinceridad de corazón que yo le llegaba, no le estaba imponiendo ni manipulando para pedirles, para sacarles dinero, para extorsionarles, para el dinero o las ofrendas, oro, plata que se necesitaba, les estaba dirigiendo al corazón de ellos. De modo que ellos salieron impresionados, elevados por su presencia e inspirados por él. Esta interpretación prácticamente es como sacarle punta a una bola de billar. Pero la Torah dice todo eso, sí, porque justamente, y esto lo viene a legitimar el pasú a continuación, el 20, después que dice, y salieron toda la congregación de los hijos de Israel de delante de los hijos de Moshe. A continuación, y justapuesto con esto, dice, y vino todo hombre que lo impulsó su corazón, y todo aquel que dispuso su espíritu trayendo ofrenda al Eterno. Es decir, la impresión favorable e impresionante que Moshe Rabbeinu hizo en el corazón de ellos es lo que motivó que todo hombre impulsado por su corazón, ya conmovido por las palabras de Moshe Rabbeinu, vinieran y trajeran ofrenda al Eterno para todo trabajo y para la vestidura sagrada. Ese es el punto. La idea es que en presencia de la majestad y de la humildad de Moshe Rabbeinu, que el pueblo se sintió elevado e inspirado para donar como el Eterno lo había pedido, de todo corazón. El Eterno lo había pedido de todo corazón, pero Moshe fue capaz de canalizar esa petición, llegar al corazón de ellos, y de modo que ellos, de todo corazón, inspirados por Moshe, hicieran eso. Y eso es lo que deben hacer, en verdad, todos los líderes, aquellos que son llamados a puestos importantes. Si reciben una orden del Eterno, el Eterno quiere que cada hombre de todo corazón haga lo que es correcto, es nuestro deber nosotros transmitir también con la mayor fidelidad posible, sinceridad de corazón, abiertos todos, a comunicar esa intención, de modo que los hombres se sientan inspirados a obrar de la manera que el Eterno quiere que sus hijos obren, de todo corazón y con sinceridad, que eso fue justamente lo que ocurrió. Y también vinieron los hombres, y todo aquel cuyo corazón estuvo dispuesto para hacerlo. Y esto es extraordinario. Moshe inspiró a aquella gente para hacer esto. Hay una historia con la cual quiero terminar, y también tiene que ver con el Rebbe Rabbi Nachman de Breslov. Estaba por morirse, él le había decidido no nombrar de ninguno de sus discípulos su sucesor. No había dicho quién lo iba a suceder entre sus discípulos. Entonces sus discípulos estaban preocupados, pero dijo, no se preocupen. Mi sucesor va a ser uno de los grandes maestros de la generación. Tan pronto yo muera, ustedes lo van a elegir. Pero ellos le preguntaron, Rabí, ¿cómo vamos a reconocer a nuestro maestro? Le dice, sí, hay una manera. El maestro de Torah, su líder, lo van a reconocer de la siguiente manera. Cuando ustedes vayan por todo el mundo buscando un verdadero maestro de Torah, le harán una pregunta. ¿Y cuál es esa pregunta? Dice, ¿cuál es la manera de librarse del orgullo? Ah, qué bien, esa es la respuesta. Y entonces ellos le dijeron, entonces significa que aquel que diga la respuesta correcta, ese es el maestro. Dijo, no, todo lo contrario, aquel que lo diga es un mentiroso.
Y entonces, con esa, con esa, con esa pregunta y sabiendo que no había respuesta posible para eso, comenzaron ellos, después de la muerte, del fallecimiento de Rabbi Nachman de Breslau, comenzaron a buscar entre los maestros de la nación y entonces aquellos maestros le daban eruditas consejos, sabias respuestas, muchas de ellas, pero ninguno atinó a decir cómo opinaba el rabí que había fallecido. Llegaron a Rabí Pinjas de Kerox y le preguntaron a él, mira, ¿cómo se puede librar uno del orgullo? Y su respuesta fue, batiendo la cabeza de un lado para otro, dice, la verdad que yo lo he intentado y no he encontrado escapatoria alguna para librar del orgullo humano. Y entonces le dijo, ahora, tú de ahora en adelante serás nuestro maestro. ¿Cuál es el punto? Todos los hombres tenemos debilidades, pasiones, defectos, carencias. Todos estamos luchando contra alguien, desde el más elevado y piadoso sadik de esta tierra hasta el más humilde creyente. Pero el enemigo tal vez más fuerte a vencer es el orgullo. Si nosotros ponemos a un lado el orgullo, si nosotros, o lo mejor dicho, reconocemos que hay orgullo en nuestro corazón y nos disponemos a hablar al Eterno para decirle que nos ayude, nosotros podemos darnos cuenta qué es lo que puede estar causando tropiezo en nuestro progreso espiritual. ¿Qué es más fácil? ¿Subir una montaña o dejarse deslizar montaña abajo? Subir una montaña es muy difícil, se requiere esfuerzo, pero justamente cuando tú llegas arriba quieres plantar la bandera de tu orgullo, lo conquisté, lo hice. Pero tal vez lo que quiere el Eterno es que desciendas por la montaña, es decir, que cedas ante Él, que te subyugues ante Él, y de esta manera, cediendo ante el Eterno, es que nosotros podamos encontrar un camino para acercarnos más a Él. Moshe fue considerado el hombre más humilde de la tierra, no por el brillo, sino por la manera como trataba a su prójimo y como la manera como los acercaba a la Torah. Y por eso decía Gilel, ama a los hombres, búscalos y acércalos a la Torah con alegría. Quiere el Eterno que nosotros podamos hacer esa obra siempre, todos los días, hasta que Yeshua venga pronto y en nuestros días y decida amén. Muchísimas gracias. Shalom para todos.